Muy bien, gracias, Melanie. Y bueno, un placer de nuevo coincidir con ustedes en este curso, que pues tiene una duración también de 4 semanas. Había un problema con el empalme de la materia, entonces pues lo que voy a hacer es que voy a cambiar esta materia el lunes, así me lo ha indicado dirección. Entonces, pues al parecer nos veremos también los días lunes nada más, las 2 horas a la semana. Las juntaré el lunes para evitar problemas con sus demás materias. Y claro, obviamente dejaré un pequeño receso entre las dos para que no sientan que es algo terrible. Bien, en esta situación me gustaría iniciar la introducción con, bueno, antes de cambiar de tema con lo del horario de la materia, para esto revisen por favor un día antes el horario, yo lo dejé igual ahí explícito en el horario y para que tomen en cuenta. La próxima, la clase de mañana la dejamos para el lunes porque se me cruza también con otra materia, entonces tengo problemas y ya lo hablé con la directora, entonces la cambiamos para el lunes. Igual, por favor, les pido que revisen con anticipación el, el mensaje que les pongo ahí donde están los horarios. ¿Alguien hizo una pregunta? Sí, estoy hablando. ¿Los demás me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Sí, Se profe. escucha, profe. Sí. Sí, profe. Que active su audio, a lo mejor no lo ha activado. Le respondemos. Bien, sucede algo muy interesante con esta sustancia, ya tratando de aterrizar un poco más, ¿verdad? Lo útil de saber la química, precisamente es un estudio de caso que está ahorita sucediendo en nuestro país y que ha traído como loquitos a todos los investigadores y a los funcionarios de gobierno y a las grandes empresas. Ahora, aquí antes les pregunto a ustedes, ¿hay alguien que se dedique al campo? ¿Alguien de ustedes se dedica al campo? Yo ahorita Agricultor. ya no, profe, pero hubo un tiempo que sí trabajaba cosechando maíz y alfalfa. ¿Llegaste a leer o a escuchar de esta sustancia? Del glifosato. Ajá. Es con el que, ¿cómo se llama? Con el que fumiga, ¿no, profe? Para los gusanos, todo. Exacto, pero sí lo llegaste a escuchar o verlo incluso en el campo. Escuchar de él, no. El verlo, pues yo creo que sí, porque fumigábamos acá con la bomba y todo eso. Bien, esto es algo muy interesante porque alguien ha escuchado de este problema que hay con el glifosato que les gustaría compartir su punto de vista al respecto. ¿Alguien sabe lo que sucede con esto en específico? Yo, profe. Profe, ¿puede repetir de nuevo lo que dijo, por favor? Que si alguien conoce qué está sucediendo en el país con esta sustancia. Que muchos productos están saliendo tóxicos. Uh-huh. ¿Alguien levantó la mano? Gael dice que dañan la cosecha o algo así. Alguien dijo que sí sabía. ¿Quién habló hace rato? ¿Era la chica que me había dicho que sí sabían qué estaba sucediendo? Bueno, pues sí, tienen razón, en el campo se utiliza mucho, o esperemos que ya se utilizaba
Pero bueno, el gobierno actual inicia una campaña definitiva para la transición a eliminar este pesticida, que es el glifosato. Pues elimina a todas las plagas que son, bueno, principalmente malezas que le llegan a caer al cultivo, ¿no? Principalmente a la milpa, al maíz. Pero bueno, ¿qué sucede? ¿De qué se dan cuenta? ¿De qué se percatan los investigadores? Que esta sustancia, además de que arrasa con todo, también es bioacumulable. Entonces, al ser bioacumulable, es absorbida por nuestros suelos y también, pues si es absorbida por el suelo, se va a parar a los mantos acuíferos. Entonces, ¿cuál es el origen de esto? Pues los transgénicos. Hay una empresa muy famosa que yo sé que ustedes conocen, que no sé si es válido decirlo por aquí, pero ustedes me imagino que ya han oído hablar de esa empresa, empieza con la letra M. Y bueno, esa empresa vende semillas transgénicas. ¿Saben lo que es una semilla transgénica? La semilla transgénica lo que hace es que pues dan ciertas características al cultivo, ¿no? Pueden ser jitomates más grandes, jitomates que resistan con menos agua, que a pesar de que no haya tanta agua, pues sí se den. eh, no puedo leer lo que comentan, tengo que regresarme aquí. Graciela dice, algunos productos vienen tóxicos. Bueno, sí, va más o menos por ahí. Entonces, de eso se encarga la semilla transgénica. La semilla transgénica modifican un gen en específico para poder obtener ciertas características favorables en el cultivo. ¿Todo bien? Es que escuché un ruido. Bueno, continúo. Bueno, con ciertas características de un gen les comentaba. Entonces podemos jugar con los genes y obtenemos así lo que queremos. Pero eso es lo que hace esta empresa que les menciono anteriormente. Bueno, se llama Monsanto, es la empresa que se encarga de hacer esto, de vender la semilla transgénica y obviamente la semilla transgénica tiene derechos reservados, ¿no? Claro está, te vendo mi semilla, pero únicamente tiene una vida útil durante el momento que tú lo utilices. Entonces termina la cosecha y esa semilla ya no sirve. Sí, ya no es útil, ya no se puede recuperar para una segunda siembra. Ese es el negocio de estas empresas. ¿Sí? Al modificar el gen, yo puedo también modificar las veces que puede florear o puede salir ese cultivo. En este caso, pues obviamente es uno, si vas a volver a sembrar, pues vuélveme a comprar la semilla transgénica. Pero además de que te vendo mi semilla transgénica, te voy a vender pues mi pesticida, ¿no? Porque como es marca registrada, necesita específicamente un pesticida que yo te voy a vender. Y a ver, ¿qué comentario ponen? Ricardo Caballero, sí, profe, así le hacen con las semillas de maíz. Ok, perfecto, Ricardo. No hay problema si me interrumpen con el micrófono, porque si no me tengo que regresar porque no veo los comentarios. Entonces pueden activar el micrófono sin problema para comentar la situación. Bueno, entonces esto sucede y te venden el pesticida en específico porque como es marca registrada no puedes utilizar otro pesticida porque no funciona. Y bueno, ahí entra el glifosato. Y el glifosato pues se bioacumula en los suelos y en los frutos también. Ahí se queda y esos frutos a dónde van a parar, pues a nuestras mesas y nosotros no los comemos. Y bueno, y también hubo un grave problema con las abejas, los polinizadores, porque pues arrasaba con todo, ¿no? Y con todas las hierbas ahí al lado. O sea, es un pesticida muy fuerte. Y bueno, ya la ciencia empezó a encontrar pues esta sustancia en los hogares, en pipí, orina de niños y de personas. Yo les puedo asegurar que si el día de ahorita, en este momento, les pido una muestra de orina a cada quien, les puedo asegurar que todos tenemos pesticidas en nuestro cuerpo.
¿sí? Para una muestra biológica para análisis de pesticidas. ¿Por qué? Porque en muchos lugares siguen utilizando, especialmente en México, en la Unión Europea ya eliminaron el uso de esta sustancia, pero en México todavía se sigue utilizando y es en la mayoría de los cultivos intensivos. Entonces, es algo muy alarmante porque pues todos comemos vegetales, todos comemos los mismos frutos que pues se cultivan. Así que nadie se salva, no nos salvamos nosotros. Entonces los investigadores empiezan a hacer estudios, especialmente en orina y sangre, y empiezan a detectar presencia de esta sustancia en las secreciones humanas. ¿Ok? Y bueno, esto ha traído pues graves afectaciones a nuestra salud. Aquí, como lo pueden ver, el tercer infograma, se han observado ulceraciones orofaringeas, náuseas, arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas, sobre todo, y las úlceras son en personas que se dedican al campo. Tengan mucho cuidado los que se dedican al campo, Ricardo. Si sigues tú trabajando en el campo, si sigues tú cultivando, si tienes familiares que se dedican al campo, por favor, alértalos, no que usen el material especial para poder usar ese tipo de los pesticidas, o sobre todo si es el glifosato, evitarlo, sí, evitarlo y mejora, fomentar las prácticas sustentables. Pero bueno, cualquier pesticida requiere una protección especial, especialmente las personas que se dedican al campo, que no se cuidan, que no tienen un uso de careta, guantes, etcétera, y que lo inhalan, son las que pues han presentado estas afectaciones no más evidentes, como la presencia de úlceras, arritmias. Y bueno, también estudios revelan que la asociación entre la exposición y la incidencia del mieloma múltiple, es decir, un cáncer, también genera cáncer, y el linfoma de No-Hodgkin. También hay cuadros asmáticos, alergias y que pues incluso envenenamientos, enfermedades de la resistencia al gluten, incluso el autismo, desórdenes gastrointestinales, enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, lo curioso de esto, que pues ese es un modelo económico totalmente capitalista, porque además esta empresa que les mencioné hace rato compró Bayer. Ubican, pues, ¿qué te vende Bayer? Pues te vende farmacia, ¿no? Farmacéuticos. ¿Y qué tipo de farmacéuticos te va a vender? Pues con los que vas a tratar el cáncer, ¿no? Todo las afectaciones con las que aquí nos menciona el gobierno, pues te vende esos medicamentos. Entonces es un negocio basado en la muerte. Yo te enfermo, yo te curo. Y obviamente, quien se siguen beneficiando es un grupo de personas que pues son de las grandes élites. Esto es algo que ya se ha ido erradicando, que ustedes pueden observar los países que prohíben o restringen el uso del glifosato. Bueno, y ahí está México, que solamente ha prohibido algunos usos en específico. Pero bueno, el glifosato es una sustancia química que es utilizada por las empresas y tiene graves consecuencias a la salud. Por eso era necesario que ustedes conocieran alguna aplicación realmente de la química en nuestra sociedad, y que si ustedes ponen afectaciones del glifosato a la salud, con así el gobierno federal, van a encontrar miles de investigaciones que se han hecho y se están haciendo para precisamente erradicar esta sustancia del país. Todo esto para transitar a una soberanía alimentaria. Sí, Graciela. Hay una película, Graciela, que si los que viven cerca de campos también los daña. Sí, es afirmativa la pregunta. No sé si llegaron a ver Horowitz, una mujer audaz, se llama la película. Erin Brockovich, una mujer audaz. Esta es la película de tarea que les voy a recomendar. Que habla precisamente de cómo una empresa que estaba cerca de un pueblo, pues enferma a su población. Vamos a ponerla el trailer.
para que relacionen un poco lo que esto lleva. Esto también lo menciono porque en el apartado, en los bloques que vamos a ver durante la materia, uno de ellos es el tema de la contaminación. La contaminación que ha generado la industria química, sobre todo. Y bueno, esta película es un caso muy curioso que está basado en una historia real y que pues esta Julia Roberts describe perfectamente. No. I have kids. Learned a lot right there. Yeah. Yeah. And I'm great with people. Well, when I was first out of high school, I got married and had a kid too young. I'm an extremely fast learner. You got a really nice office. Look. You want my number? I do. How about this for number 6? That's how old my daughter is. 8 is the age of my son. 2 is how many times I've been divorced. 16 is the number of dollars I have in my bank account. I'm so glad we got that out of the way, because I didn't find you attractive either. Not even. I'm smart, I'm hardworking, and I'll do anything. And I'm not leaving here without a job. Make me beg. Now that you're working here, you may want to rethink your wardrobe a little. As long as I have one ass instead of 2, I'll wear what I like, if that's all right with you. You might want to rethink those ties. Why are there medical records and blood samples in real estate files? Would you mind if I investigate this a little further? What makes you think you can just walk in there and find what we need? They're called boobs, Ed. Yeah, just hexavalent chromium can be very harmful. So it kills people. Oh, yeah. You're a lawyer? Hell no. I hate lawyers. I just work for them. We're just going to have to spend a little time filling in the holes in your research. Don't talk to me like I'm an idiot, okay? We're going to get them, Erin, aren't we? They're all signed. Every single one. How did you do this? Seeing as how I have no brains or legal expertise, I just went out there and performed 634 sexual favors. I'm really quite tired. $20 million is more money than these people have ever dreamed of. These people don't dream about being rich. They dream about being able to watch their kids swim in a pool without worrying that they'll have to have a hysterectomy at the age of 20. Bien, pero sí, esta película la recomiendo, está basada en una historia real. Y bueno, aquí es el cromo hexavalente, es una sustancia química también muy peligrosa y la cual la empresa ocultó mucho tiempo las evaluaciones que le hacían donde le señalaban que estaba sobrepasando los límites, ¿no?, de referencia. Pero sí hay que tener mucho cuidado con estas sustancias, específicamente en los campos donde vemos que rocían, porque sí llega a afectarnos, a todos. Hola, ¿qué conoce acerca de los plaguicidas? ¿Sabía que los plaguicidas causan efectos graves sobre su salud general, incluida su visión? Aquí le vamos a contar un poco acerca de esto. Los plaguicidas son sustancias químicas que buscan mejorar las cosechas y tienen diferentes clasificaciones, como lo es según su función, dentro de los cuales están los insecticidas para el control de insectos, los fungicidas para el control de hongos, los herbicidas para el control de las malezas, los acaricidas para el control de ácaros, los repelentes para ahuyentar plagas, entre otros. Otra clasificación está dada según su estructura química. Por ejemplo, dentro de los insecticidas podemos encontrar Furadán y Lorsban, los cuales son hechos por el hombre en laboratorios. Los pesticidas actúan directamente sobre el sistema nervioso, el cual se encarga de controlar las funciones corporales, de desarrollar conocimientos, aprendizajes, distinguir emociones, entre otros. El sistema nervioso recibe y transmite todas las señales por medio de pequeñas sustancias llamadas neurotransmisores, los cuales se encargan de enviar información a través del sistema nervioso del mismo modo a como sucede con la energía eléctrica. Un neurotransmisor muy importante es la acetilcolina, la cual tiene función sobre los músculos de las piernas y brazos o del corazón, sobre el mismo sistema nervioso y otras partes importantes de nuestro cuerpo.
También tenemos una enzima llamada acetilcolinesterasa, la cual actúa como un interruptor deteniendo la acción de la acetilcolina para que no se produzca una sobrecarga, a lo que conocemos como un cortocircuito. Cuando la acción de la acetilcolinesterasa no se efectúa, se producen manifestaciones clínicas como aumento de la salivación y el lagrimeo, náuseas, vómito, diarrea, disminución de la luz, debilidad muscular, paro cardíaco, calambres, tensión, ansiedad, insomnio, inestabilidad emocional, confusión, dolor de cabeza, convulsiones y muchas alteraciones más, las cuales se agravan a medida que se extiende el uso de los plaguicidas. La interrupción de la comunicación del sistema nervioso es causada por plaguicidas con el fin de eliminar insectos, malezas, plagas y otros, como los que usamos en casa para ahuyentar hormigas, zancudos y otros insectos. Un ejemplo de esto es el baigón, un producto con compuestos químicos altamente tóxicos como lo son los pesticidas. Algunos plaguicidas están en forma de aerosol y pueden afectar animales, plantas y personas, induciendo neurotoxicidad, quienes a su vez se encuentran en productos de uso agrícola conocidos comercialmente como Lorsban o Furadán, y muchos otros. Algunos de estos plaguicidas ocasionan efectos que son irreversibles, es decir, alteraciones que nunca van a mejorar, y esto produce los efectos ya mencionados. La diferencia que tienen estos con otros plaguicidas es que estos últimos causan un efecto reversible, es decir, desaparecen las alteraciones después de un tiempo. Ahora bien, como trabajador, usted se ve directamente afectado por estas sustancias tóxicas. Sumado a esto, su familia, pareja, hijos y ancianos, a pesar de no estar en relación directa, también se ven afectados y depende de la concentración, el tiempo de exposición y los plaguicidas a los que se exponen. Un ejemplo son los preocupantes efectos que se producen sobre los niños, como la alteración de la capacidad que tiene una persona de discriminar, reconocer e interpretar los estímulos visuales asociándolos con experiencias anteriores, así como discriminar las formas con las que se crearon una figura, reconocer una imagen después de haberla visto por un corto periodo de tiempo, distinguir una figura de su fondo, entre otros. Además de lo anterior, las mujeres amas de casa pueden tener efectos sobre la salud, como un mayor riesgo de padecer cáncer de útero o leucemia, el cual es otro tipo de cáncer más grave que afecta la sangre. Algunas mujeres pueden resultar infértiles, pero si logran quedar en embarazo, pueden tener malformaciones y afectar al bebé, el cual, por estar en etapa de desarrollo temprano, es más susceptible a los efectos de sustancias tóxicas. Y entonces, ¿cómo puedo protegerme? Existen diferentes maneras para cuidarnos de los efectos que pueden ocasionar estos productos usados en los cultivos, de los cuales podemos encontrar el uso de elementos de protección personal, los cuales no solo nos ayudan a cuidarnos del virus, sino que son eficaces para evitar tener contacto o aspirar sustancias tóxicas como lo son los pesticidas. Entre ellos encontramos guantes de goma, botas de goma o cubiertas para los zapatos, delantal de plástico, sombrero de ala ancha u overol, camisa de manga larga y pantalón largo por fuera de las botas, protectores de los ojos, gafas o anteojos y tapabocas. Recuerde siempre retirarse la ropa antes de llegar a casa y separarla de la ropa de su familia. Tenga en cuenta que estuvo en contacto con sustancias tóxicas y que éstas pueden penetrar en la ropa de los niños y mujeres embarazadas y asimismo presentar enfermedades debido a lo que estos pesticidas provocan. Entonces, ¿cómo puedo cuidarme y cuidar a mi familia? Siempre manténgase en controles médicos cada 6 meses. No espere a que aparezcan síntomas como los ya mencionados anteriormente. Puede ser demasiado tarde. Recuerde también que debe visitar al optómetra, ya que este le puede ayudar a diagnosticar si tiene problemas de neurotoxicidad, con diferentes pruebas que evalúan desde la capacidad visual hasta las pruebas que ayudan a conocer el estado de la visión a nivel cerebral.
Así que, ¿qué espera para empezar a cuidarse? Protegernos de los que nos hace daño y mantener a nuestra familia sana y estable es trabajo de todos. Visite al médico y optómetra más cercano. A continuación, lo invitamos a realizar una encuesta. Bien, pues ya haciendo esta breve introducción, analizando un poco más la aplicación de la industria, tal vez en el siglo pasado fue de mucha utilidad el uso de ese tipo de sustancias, pero pues realmente ya tenemos que transitar a prácticas más amigables con el medio ambiente, porque nos estamos dando cuenta que efectivamente nos están causando un daño a nuestra salud. Y no solamente a la nuestra, sino a la siguiente generación. Pero bueno, ya entrando un poco más en materia, pues iniciamos con el contexto de lo que es un mol. Vivimos, para eso hay que recordar, en un mundo de átomos y moléculas. Es únicamente, bueno, basta con que puedan observar a su alrededor y analicen que todos los objetos animados e inanimados están constituidos por diversas sustancias y estas por elementos químicos en formas de átomos o moléculas que tienen pues una cantidad exacta para dar esa característica tan peculiar. Pero bueno, hablar de átomos y moléculas pues es fácil, ¿no? Cuando lo vemos en la tabla periódica, pero al momento de que tratamos de medir y ser precisos, es ahí donde entra lo complejo. Y bueno, entonces ustedes pueden observar el plástico de la computadora, las máquinas, los granos de azúcar orgánica, pues un carro, su celular, la piel, el árbol del jardín. Y bueno, para poseer las características que les son propias, pues deben de tener una relación cuantitativa exacta entre los elementos y los compuestos que la forman. Y esto, pues la mayoría de las veces es resultado de una reacción química. Un video que me gusta mucho, que lo ejemplifica bastante para recordar en dónde estamos y cuál es el nivel que vamos a estudiar y que pues la mayoría de las veces se nos olvida, es es un video de TikTok y recomiendo también la página. Hace unos videos increíbles que pues en la mayoría de las veces nos ayuda a hacer más obvio el problema, ¿no? O lo que queremos saber. Aunque para llegar ahí necesitamos atravesar muchos niveles. El celular, del orden de micrómetros. El estructural, del orden de nanómetros. A este nivel ya necesitamos un microscopio electrónico. Y para observar estos compuestos químicos, uno atómico. El nivel picométrico, donde se encuentran las moléculas compuestas a su vez de átomos. Este, por ejemplo, es un átomo de carbón. Y esos son sus orbitales electrónicos. En ellos se encuentran los electrones. Y en el medio de todo ello se encuentra el núcleo, compuesto de protones y neutrones. Y la última escala que ha observado la humanidad es el nivel de las partículas elementales, de los quarks. Más allá de ellos, solo teorías. Y la más popular de ellas, las cuerdas, vibrando con el vacío cuántico para darle forma a la existencia entera. Bien, el video ejemplifica todos los niveles subatómicos para recordar que el que lleguemos a este punto en el que ya sabemos y conocemos cuánto hay de cada cosa, bueno, y que se sigue descubriendo, que la tabla periódica se sigue ampliando, pues es un paso histórico, ¿no? En la humanidad, el poder saber esto. Pero bueno, en la vida cotidiana utilizamos diferentes formas de pesar y medir. Y las expresamos obviamente en unidades. Si van ustedes a la tienda, pues piden ustedes 1 kilogramo de huevo, 1 litro de leche o 1 kilogramo de azúcar. Al usar un termómetro podemos presentar también la temperatura con diferentes unidades, ¿no? Que son 3, la Kelvin, la Celsius y la Fahrenheit. Cuando se habla de tiempo, decimos que 1 hora equivale a 60 minutos. Pero, ¿qué sucede si queremos medir un átomo de oxígeno? ¿Qué unidades utilizamos? Es ahí donde esto se vuelve complejo.
En química se requiere que se hagan mediciones de la materia, por lo que se utiliza la unidad mol para medir cantidad de materia, y esto va a contener pues átomos, iones y moléculas. Bueno, ¿qué es un mol? El mol es la cantidad de materia que va a contener 6.022 por 10 a la 23. Déjenme ponerle aquí, 10 a la 23 está... Listo, por 10 a la 23 unidades elementales, que ya da igual que sean átomos, moléculas, iones o partículas, pero siempre va a ser esa constante. Siempre va a tener el mismo número de partículas, sin importar de qué sustancia se trate. Entonces, así tenemos las siguientes sustancias. Tenemos pues a lo que equivale un mol, a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Tenemos un mol de hidrógeno que pues equivale a 6.10 por 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Un mol de agua que equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. O un mol de nitrato que equivale a 6.022 por 10 a la 23. Pero sigue siendo la misma unidad. ¿Sí? Que quede claro, que tengan este análisis, ¿no? Que un mol es constante, sea la cantidad que sea. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video les explicaré qué es un mol. El mol es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, pero ¿qué es lo que mide? Pues resulta que, así como usamos los metros para medir longitud, a los segundos para medir tiempo, o los kilogramos para medir masa, a los moles los usamos para medir la cantidad de sustancia. Por ejemplo, una docena es igual a 12 unidades de algo, de lo que sea. Puede ser una docena de naranjas, que es equivalente a 12 naranjas, o una docena de chimps, que es igual a tener 12 chimps. De esta manera pasa con los moles. Un mol es equivalente a 6.022 por 10 a la 23 unidades. Entonces, si decimos que tenemos un mol de naranjas, estaríamos diciendo que tenemos 6.022 por 10 a la 23 naranjas. Y si decimos que tenemos un mol de Dodge, estaríamos diciendo que tenemos 6.022 por 10 a la 23 veces a este perrito. ¿Pero realmente tiene sentido esto? Este número es grandísimo. Estaríamos hablando de que sería escribir 20 ceros después de estos números. Realmente es absurdo tener una cantidad así de cualquier cosa. No cabrían en casi ningún lado, pero no tiene sentido porque estamos hablando del mundo macroscópico. Si hablamos de un mundo mucho más pequeño como el de los átomos, las moléculas o los iones, ahí sí tiene muchísimo sentido. Porque estas partículas son tan pequeñas que todo un mol apenas ocuparía un lugar en el espacio. Y además se nos facilitaría la vida porque si tenemos que hacer un cálculo químico, pues ya no tenemos que andar escribiendo tantos números. Y es que en la vida real no trabajamos con átomos o con moléculas por separado, sino que trabajamos con todo un conjunto de ellas. Entonces es más fácil y también más cómodo hablar de moles que de partículas. De tal manera que si tenemos un mol de sodio, sabemos que tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Si digo que tenemos un mol de agua, entonces tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es importante que se fijen que no podemos decir que tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de sodio, porque el sodio no es una molécula, es un átomo. Y de la misma forma no podemos tener esta cantidad de átomos de agua, porque el agua no es un átomo, es una molécula. Y seguramente te preguntarás, ¿a quién se le ocurrió este número? Cuando hablamos de una docena es fácil deducir que estamos hablando de 12 unidades. Pero cuando hablamos de un mol, ¿de dónde es que salió este número? Pues resulta que este número se llama número de Avogadro en honor a Amedeo Avogadro, un científico italiano. Pero quien realmente determinó este valor fue Jean Ferrat, un científico francés, quien decidió nombrar así esta constante en honor a Avogadro en 1909. Lo que hizo este físico fue determinar a través de diferentes metodologías complejas cuántos átomos de carbono 12 hay en 12 gramos de este. Pero para fines didácticos, digamos que puso su balanza y comenzó a poner de átomo en átomo hasta que la báscula marcara 12 gramos. Y ahí fue cuando determinó que eran 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Y es por esto que la definición formal de mol es la siguiente. Es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12.
Ahora, es importante aclarar que no porque un mol contenga 6.022 por 10 a la 23 partículas, significa que todos los moles pesan lo mismo. Recuerda que no pesa lo mismo una docena de huevos que una docena de naranjas. Cuando tenemos un mol de sodio, esos 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio pesan 23 gramos. 23 porque esa es su masa atómica que podemos ver en la tabla periódica, y por lo tanto la masa molar será de 23 gramos por mol. Un mol de oro pesa 197 gramos, y por lo tanto la masa molar será de 197 gramos por mol. Y un mol de agua pesa 18 gramos, 16 del oxígeno y 1 de cada hidrógeno. Déjame en los comentarios cuánto crees que pesaría un mol de Chimps y un mol de Dosh. Si quieres aprender sobre conversiones químicas como pasar gramos a moles, moles a moléculas, moléculas a átomos, te invito a ver mi video. Bien, entonces, pues así. El video está muy gracioso, por eso me gusta, porque lo explica muy bien. Me da mucha risa también. Pero bueno, ¿de dónde vamos a sacar esta información? Pues obviamente de la tabla periódica de los elementos. Esto ya está organizado. Ya no tienen que hacer nada, ya no tienen que pesar así como lo hizo en el video el chico, no tantos gramos. Para cada elemento, esto ya está determinado. Pero bueno, ¿cómo podríamos de manera experimental conocer el número de moles que hay en cierta masa de sustancia, o cómo podríamos pesar un mol de agua? ¿A ustedes creen que una balanza les puede ayudar para realizar esta acción? Bueno, pues existen diferentes medidas que nos van a ayudar a poder crear de manera experimental y conocer el número de moles en las sustancias. Bueno, la química puede ser tal vez en algunas ocasiones pues muy confusa y pesada, pero pues hay un concepto que asocia a la masa con el número de moles, y esa es la masa molar o masa fórmula de un compuesto. A este concepto se le conoce también, se le llama como peso molecular, y quiere decir que es la masa expresada en gramos, ojo, expresada en gramos de un mol de partículas. Y bien, pues así tenemos un mol de cual sea sustancia, y en donde podamos encontrar prácticamente estos datos. Específicamente, bueno, en este caso es el ácido nítrico. ¿Qué es lo que está haciendo? Si se fijan, está separando elemento por elemento. Nos regresamos a nuestra tabla periódica y seguramente ahí viene el peso molecular. Nos vamos con el hidrógeno. ¿Qué número tiene aquí el hidrógeno? Es 1.00794. Estos números pueden variar normalmente de tabla periódica, pero es muy poco lo que varía. O sea, nunca van a encontrar en el hidrógeno, en la masa atómica, un 4, un 5. No, normalmente es 1.00, varía por uno o dos decimales, o en algunas ocasiones redondean, ¿no? Como aquí 1.008 gramos. Ya después viene el nitrógeno está aquí abajo. Veamos, regresemos a nuestra tabla periódica, donde está el número másico. ¿Dónde está el nitrógeno? Aquí está, 14.0067. Y aquí redondea 14.007 gramos. Y al final deja el oxígeno, ¿no? Ahí solito. Pero bueno, ¿a qué diferencia tienen las demás? Que obviamente en los demás compuestos, en el hidrógeno y el nitrógeno, solamente hay un elemento. Recuerden que el subíndice indica que hay 3 veces este elemento en la molécula, en este caso en el ácido nítrico. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Pues vámonos al oxígeno. ¿En dónde está el oxígeno? Ok, tiene un número másico de 15.9994, y aquí lo que hace es que también lo redondea. Ahí está, 16, es válido, y lo multiplica por 3.
Entonces, el resultado lo suma y ahí está la masa molar del ácido nítrico, que es 63.015 gramos, lo que es igual pues a un mol de ácido nítrico. Bien, ahí tenemos el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Igual aquí pueden, si se fijan, esta es otra tabla periódica. Pueden ver cómo a veces varían los números, pero pues siempre van a ser constantes. Pero muy poco, lo que les digo, lo que va a variar. Tenemos a la masa molar de un elemento, que esta es igual a la masa atómica expresada en gramos de dicho elemento, o la de un compuesto, que es igual a la suma de las masas atómicas de cada uno de los elementos que forman dicho compuesto. Y que fue lo que hicimos aquí. ¿Ok? Esta es la masa molar de un compuesto. A diferencia que únicamente pues estuviera el hidrógeno, que esta sería la masa molar pues de un elemento únicamente y ya está expresada, ¿no? Bueno, aquí nos pone el ejemplo del mercurio. Y bueno, nos menciona, a ver, vamos a regresarnos a nuestra tabla periódica, perdón, es el magnesio. Mercurio es magnesio. Ahí está, magnesio. El magnesio, ahí podemos observar que tiene pues una masa atómica de 24.30. Y bueno, ahí está, aquí sí coincide, 24.30 gramos mol. Entonces, un mol de magnesio tiene aproximadamente 24.3 gramos de masa. En el caso de la masa molar del agua, pues es necesario hacer lo que hicimos aquí, separar cada elemento. Entonces, se hace la multiplicación y se hace una suma y nos da como resultado 18.01 gramos mol. Entonces, un mol de agua tiene aproximadamente 18 gramos de masa. Y todos los elementos tienen diferente masa atómica. ¿Y en dónde vamos a encontrar eso? Como repetí, en la tabla periódica. Dependerá de la tabla periódica, el lugar donde se ubiquen, pero siempre, en la mayoría de las veces, siempre las trae o la debe de traer. Obviamente hay tablas más sencillas que otras, ¿no? Bien, tenemos como ejemplo el siguiente problema. Calcula la masa molar del bicarbonato de sodio. Ahí nos pone la fórmula del bicarbonato de sodio. Y bueno, tenemos el paso a paso. Primero lo que tenemos que hacer es buscar en la tabla periódica la masa atómica de cada elemento y multiplicar por el número de átomos presentes. Posteriormente hay que sumar los datos anteriores, así como lo hicimos o lo vimos en la diapositiva anterior. Bien, ¿qué sucede aquí? Pues esta tabla ayuda la mayoría de las veces a poder ejemplificar o a poder distribuir los datos de una forma más ordenada, que pues prácticamente es lo que yo recomiendo cuando ustedes hagan sus problemas y empiecen a escribir, como que a que separen las características de lo que les está solicitando, los datos que les da o les brinda el problema. Y aquí, bueno, está separando pues la masa atómica de cada elemento. Y si se fijan, únicamente lo multiplica por 3 porque el bicarbonato de sodio tiene 3 oxígenos. Y es el único que lo multiplica por 3. Recuerden que cuando no hay subíndice, esto pasa a ser 1. Y ahí está, aquí está la multiplicación. Igual podemos regresarnos a ir viendo la tabla periódica. Por ejemplo, el sodio. El sodio, aquí está el sodio, 22.98. Ahí está. Y ahí está, 22.98. El hidrógeno, el carbono. El carbono creo que no lo hemos visto. Aquí está el carbono, 12.0107.
Y ahí está, 12.0107 por 1. Y bueno, el resultado se suma. ¿Y el resultado qué quiere decir? Que pues hay 84.0061 gramos de masa de un mol de bicarbonato de sodio. Ahora dice, ¿cuántos gramos hay en 5 moles de bicarbonato de sodio? Aquí pues los pasos cambian un poquito, pero pues sigue siendo sencillo. Dice, la solución, primero hay que calcular de nuevo la masa molar. Ya del ejemplo anterior, pues conocemos la masa molar del bicarbonato de sodio. En caso de que no la tuviéramos, hay que hacer esto, lo que acabamos de realizar. Después, bueno, necesitamos convertir moles a gramos. Y para esto hay que multiplicar la masa molar obtenida por 5, que es el número de moles que nos está solicitando el problema. Entonces, aquí hace esta relación o esta relación y menciona, ok, si me estás diciendo que 84.0061 gramos es igual a un mol, ¿sí? Aquí está la masa molar, o sea, es un mol esto. Pues, ¿cuántos gramos tendrán 5 moles? Entonces, obviamente se multiplican. Y el resultado es la masa, que es 420.0305 gramos de bicarbonato de sodio. Entonces, pues de lo anterior podemos llegar a la relación que existe entre el número de moles, la masa y la masa molar. Y aquí está la fórmula que dice el número de moles es igual a la masa de la muestra en gramos sobre la masa molar, es decir, gramos sobre mol, o resumido, como lo representa la siguiente fórmula, pero es prácticamente lo mismo. Y bueno, ya entendimos lo que es la masa molar, pero también nosotros podemos calcular el volumen molar. El volumen en química, existen muchas reacciones en las que participan gases. Para estas sustancias no es tan común medir la masa, entonces lo que medimos pues es el volumen. Y el volumen que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura se llama volumen molar. Pero bueno, para esto, ¿cuáles son estas condiciones normales que mencionaremos o leeremos en algunos problemas? Es decir, si se quiere calcular el volumen a condiciones normales, ustedes deberán saber que pues, el señor científico e investigador Amadeo Avogadro, el mismo que tiene el nombre, o que dio el nombre al mol, que también se le conoce como número de Avogadro. Entonces, si yo les digo número de Avogadro o mol, pues es lo mismo, ¿ok? Bueno, Avogadro demostró que un gas en condiciones normales debe presentar las siguientes características. Esto ya está dado, no lo tendrán que inventar, ni sacarlo, ni calcularlo. Estas ya son características dadas y determinadas. La presión, es decir, de una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. La temperatura es igual a 0 grados o en este caso, bueno, en el grado en la escala Kelvin son 273.15 grados Kelvin. Realmente en los problemas casi siempre vienen en grados Kelvin, porque la mayoría de las reacciones se estudian en esa escala, pero para que lo tomen en cuenta. Y en consecuencia, pues el volumen que va a dar pues son 22.4 litros. Entonces, lo que menciona pues para los gases es que un mol de hidrógeno tiene 22.4 litros. Al igual que el mol de dicloro, el mol de dinitrógeno, etcétera. Todos tendrán como constante en condiciones normales 22.4 litros. ¿Y cuáles son esas condiciones? Aquí están. Entonces, Profe, una duda. Adelante. Pues en condiciones normales, pero que a una temperatura de 0 grados Celsius es frío. Sí.
Sí, es la temperatura cero. Ujú. Pero en condiciones normales no sería como una temperatura como tibia o algo así. No se Como te fijas. confundan con eso. Diría temperatura ambiente usted, no está confundiendo. Sí, sí, sí lo entiendo más o menos lo que trata de decir. Pero el problema menciona en condiciones normales para los gases, o sea, para el comportamiento de los gases. Sí, precisamente es que ya están dadas estas características. No quiere decir que a temperatura ambiente. Si en temperatura ambiente esto cambia totalmente. Pero esto ya lo han hecho en laboratorios en específico, ya han analizado el comportamiento de los gases a todas las temperaturas y han llegado a la conclusión que un gas se comporta de cierta forma en estas condiciones. Y no solamente un gas, sino que todos los gases. Entonces, por eso le han dicho las condiciones normales. Pero Ah, ok. no tiene nada que ver con la temperatura ambiente. Bien, pues recordemos aquí la tabla periódica de los elementos. Ahí están. Recuerden que cada uno, ¿no? Tiene una clasificación en específico. Cada parte están los metales alcalinos, los alcalinotérreos, los metales básicos, los en transición. Y bueno, aquí están los famosos gases nobles, que es en la mayoría de veces en las que se pueden hacer los cálculos de volumen. Bueno, el ejemplo menciona qué volumen ocuparán 5 moles de cualquier gas en condiciones normales. Bien, bueno, estoy viendo ahorita la hora. Les quiero dar como un receso de 10 minutos para regresar. Esto, bueno, lo digo para poder terminar de ver la presentación